Bienvenidos. Hoy vamos a analizar por qué ocurren las tragedias en el trabajo, desgranando las claves de varios accidentes reales para entender qué es lo que falla en la seguridad. A menudo, cuando ocurre un desastre, la primera pregunta es, ¿fue un fallo del sistema o un error de la persona? Y esa es precisamente la cuestión central que vamos a discutir. O sea, ¿son estos accidentes la consecuencia, digamos, inevitable de fallos en la estructura, en la planificación, en la cultura de seguridad de una empresa? ¿O, en el momento de la verdad, todo se reduce a una decisión humana, crítica, a un error individual que ningún sistema, por perfecto que sea, puede anticipar o contener? Pues yo voy a defender que los casos que analizaremos, como la tragedia en una bodega de Arnedo o los múltiples diagnósticos de silicosis en Torroja S.A., demuestran que los errores humanos son en realidad síntomas. Sí, síntomas de un sistema de prevención deficiente que permite que esos errores ocurran y que tengan consecuencias fatales. Y yo, por mi parte, sostendré que, si bien el sistema es el campo de juego, la partida la juegan las personas. Argumentaré que la cadena de sucesos que lleva al desastre es casi siempre activada por una acción, una omisión o una decisión humana muy concreta que rompe las barreras de seguridad por muy bien diseñadas que estén. A ver, mi postura es que los accidentes graves rara vez son fruto del azar. Son el resultado previsible de carencias que se podían y, sobre todo, se debían haber detectado. Empecemos por un caso que ilustra esto a la perfección. La tragedia en la bodega de Arnedo. Un trabajador que realizaba tareas de limpieza resbaló y cayó dentro de un depósito de vino. La atmósfera en ese espacio confinado, rica en dióxido de carbono por la fermentación, era irrespirable. Murió asfixiado. Poco después, el director de la bodega, en un intento desesperado por rescatarlo, entró también sin ningún tipo de protección y corrió la misma suerte. Una doble tragedia. El llamado rescate heroico es para mí la prueba definitiva de un fallo sistémico. No existía un protocolo para trabajos en espacios confinados, ni formación, ni equipos de medición de gases, ni equipos de respiración autónoma. Nada. Es una historia terrible, desde luego. Y es fácil a posteriori enumerar todo lo que faltaba. Pero yo te invito a verlo desde otro ángulo. Un sistema de prevención, con sus procedimientos y sus manuales, establece un marco teórico, pero no ejecuta las acciones. La decisión del director de la bodega de entrar en ese depósito, sin equipo y sin pararse a pensar, es un acto puramente humano. Es un impulso visceral, motivado por el pánico y la lealtad hacia su empleado, que cortocircuita cualquier protocolo que pudiera existir en un papel. Es un trágico efecto dominó que se inicia por una decisión personal imprevisible. El sistema tiene un límite, y ese límite es la voluntad humana en una situación de crisis extrema. Entiendo que te centres en la decisión del director, pero es que la reacción de intentar ayudar es una constante humana. Es previsible. Un sistema de prevención robusto, precisamente, debe tener en cuenta que las personas bajo presión van a cometer errores. Debe estar diseñado para proteger a la gente de sus propios instintos. La ausencia de un procedimiento claro para una emergencia en un espacio confinado es lo que convierte un impulso, por muy noble que sea, en una sentencia de muerte. La empresa tiene el deber de anticipar estos escenarios de alto riesgo. El CO2 es un asesino invisible y silencioso, un riesgo elemental en cualquier bodega. Que ni siquiera el director tuviera conciencia del peligro o herramientas para gestionarlo demuestra un fracaso cultural que emana desde la cúpula de la organización. No es solo el impulso, es la falta total de preparación. Claro. Pero es que ningún procedimiento escrito, por muy detallado que sea, puede anular el instinto primario de un jefe que ve a su empleado morir. Analizarlo con la calma de un despacho días después es muy sencillo, pero en ese instante crítico la emoción barrió por completo a la razón. La decisión humana prevaleció sobre cualquier planificación. El sistema puede exigir mediciones de la atmósfera, pero si la persona, en su desesperación, decide no hacerlas y entrar, el sistema ha llegado a su fin. La causa directa, la causa inmediata de la segunda muerte, no es la ausencia de un documento, sino la acción consciente de ignorar un peligro mortal por un impulso. El sistema no puede forzar la mano de alguien en una situación de vida o muerte. Ahí es donde la variable humana se vuelve, y creo que siempre se volverá, incontrolable. De acuerdo. Admito que el pánico es un factor difícil de gestionar.
Tiene razón en que no se puede anular el instinto humano, pero precisamente por eso, el sistema debe estar diseñado con barreras físicas y culturales tan fuertes que protejan a las personas incluso de sus propios impulsos. Y esa falta de barreras no solo se ve en la gran emergencia, se ve en los detalles más mundanos, en el día a día. Y esto me lleva al origen de la tragedia de Arnedo, la caída inicial. El trabajador resbaló porque llevaba un calzado inadecuado. Unas alpargatas. Un error que parece menor, pero que lo desencadenó todo. Exacto. Y para mí ese es el ejemplo perfecto de responsabilidad individual. La elección del calzado es una acción personal y directa. Podemos discutir sobre la complejidad de una atmósfera tóxica, pero, ponerse unas alpargatas para trabajar en un suelo que puede estar húmedo es una decisión consciente. Culpar al sistema por eso es diluir la responsabilidad del individuo hasta hacerla desaparecer. Discrepo profundamente. Un trabajador con calzado inadecuado es una evidencia flagrante de que los mecanismos de control y supervisión de la empresa son sencillamente inexistentes. Es un síntoma clarísimo de una cultura de seguridad pobre. Yo me pregunto, ¿dónde estaba la evaluación de riesgos de ese puesto de trabajo, que por supuesto debía identificar la necesidad de calzado de seguridad antideslizante? ¿Se le proporcionó al trabajador el equipo de protección individual adecuado, lo que todos conocemos como EPI? ¿Y si se le proporcionó, alguien supervisó que lo usara? Que un detalle tan básico falle indica que la prevención en esa empresa no está integrada en su ADN, sino que es un mero trámite documental que nadie se toma en serio. Planteas buenas preguntas sobre la supervisión. Pero vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que la empresa hizo la evaluación de riesgos, le dio la formación y le entregó unas botas de seguridad nuevas. Y a pesar de todo eso, el trabajador, por comodidad o por costumbre, decide esa mañana ponerse sus alpargatas. ¿Sigue siendo culpa del sistema? ¿Debe la empresa poner un vigilante detrás de cada empleado para asegurarse de que se ata los cordones? Hay un punto donde la responsabilidad personal es ineludible. Atribuir una caída por resbalamiento causada directamente por un calzado inapropiado a un fallo abstracto del sistema es buscar una causa raíz demasiado lejana, ignorando el factor causal más inmediato y tangible: la elección de esa persona. Pero es que un sistema de prevención eficaz funciona como una red de seguridad con múltiples capas. Si un trabajador toma una mala decisión, la capa de la supervisión debería detectarlo. Si la supervisión falla, la cultura de los compañeros debería corregirlo. Lo de las alpargatas demuestra que esas capas habían fallado. No es un fallo aislado, es un sistema que permite que los fallos individuales ocurran y, peor aún, que tengan consecuencias fatales. Es como si todos en una oficina vieran un cable pelado en el suelo día tras día y en lugar de que alguien lo arregle, todos aprendan a saltar por encima. El problema no es solo de quien tropieza, es que el grupo entero ha aceptado convivir con el peligro. Me gusta esa analogía del cable pelado porque precisamente me lleva a mi siguiente punto. Esa aceptación del riesgo, esa normalización del peligro, es en sí mismo una forma de error humano, pero a escala colectiva. Y eso nos conecta directamente con el caso de Torroja S.A., que es aún más grave si cabe. Efectivamente, dejemos los actos puntuales y vayamos a un problema estructural y prolongado en el tiempo. En Torrojas S.A., una empresa del sector de los aglomerados de cuarzo, se diagnosticaron 12 casos de silicosis. Para que nuestros oyentes lo entiendan, la silicosis es una enfermedad pulmonar incurable, a menudo mortal, causada por la inhalación continuada de polvo de sílice cristalina. 12 casos no es una coincidencia, es una epidemia laboral. ¿Y la causa? La causa era una planificación preventiva inexistente. La empresa confiaba en la ventilación natural para controlar la exposición a un agente químico tan peligroso. Es una negligencia técnica de una magnitud abrumadora. Aquí no hay decisiones impulsivas ni alpargatas. Esto es el sistema, en su máxima expresión de fracaso. Estoy completamente de acuerdo en que es un fallo garrafal e injustificable. Pero incluso aquí, la dimensión humana, aunque de una forma más sutil, sigue siendo crucial. Mi pregunta es: ¿durante cuántos años se normalizó esa situación de riesgo evidente? El polvo de sílice en ese tipo de industrias es visible, flota en el aire, se deposita sobre las superficies. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo ni los mandos intermedios, ni los delegados de prevención, ni los propios trabajadores lograran comunicar eficazmente la gravedad del riesgo hacia la dirección?
Un sistema de gestión, para que funcione, necesita canales de comunicación que fluyan en ambas direcciones. Pero estás trasladando una responsabilidad que no corresponde. La obligación de identificar un riesgo químico complejo, de medir las concentraciones en el ambiente y de diseñar soluciones técnicas eficaces como sistemas de extracción localizada recae exclusivamente en la empresa y sus servicios técnicos. No se puede esperar que un trabajador o un mando intermedio, sin la formación técnica específica, evalúe la peligrosidad de un polvo que, aunque visible, no parece más que suciedad. La toxicidad de la sílice cristalina no es algo que se perciba por los sentidos. Requiere un conocimiento técnico que la empresa, como sistema, está obligada por ley a tener y aplicar. No estoy exculpando a la dirección, en absoluto. Pero sí afirmo que un sistema no es solo la dirección, es toda la organización. Si la percepción del riesgo a nivel operativo es baja, si nadie se queja, si los informes que llegan a los despachos son complacientes o simplemente no existen, la dirección puede permanecer ciega al problema. O, lo que es peor, tener una excusa para no actuar. Lo que ocurrió en Torroja S.A. apunta a un fallo cultural colectivo, a una forma de error humano a escala grupal, donde el riesgo se tolera día tras día, hasta que las consecuencias son innegables y trágicas. No es el fallo de una persona en un segundo, como en la bodega, sino el fallo de muchas personas durante muchos años, que consiste en acostumbrarse a lo inaceptable. Pero esa cultura la crea y la moldea la dirección de la empresa con sus acciones y sobre todo con sus omisiones. Si la empresa no invierte en seguridad, si no forma a sus mandos, si no dota de medios a los delegados de prevención, está enviando un mensaje muy claro: la producción está por encima de la salud. Los trabajadores y los mandos intermedios se adaptan a esa cultura para sobrevivir. No podemos culpar al grupo por interiorizar el mensaje que la cúpula emite constantemente. El origen del problema sigue estando en el diseño del sistema y en las prioridades de quienes lo dirigen. Entiendo tu punto. Y la responsabilidad de la cúpula es máxima. Sin embargo, me resisto a ver a los trabajadores y a los mandos como meros autómatas sin capacidad de acción. Los sistemas de prevención modernos incluyen figuras como los delegados de prevención, con poder para paralizar actividades si hay un riesgo grave inminente. El sistema les da herramientas. La pregunta es por qué en este caso esas herramientas no se usaron o no fueron eficaces, y creo que la respuesta vuelve a ser un factor humano. El miedo, la falta de concienciación, la presión de la producción, factores que hacen que las personas en todos los niveles no hagan uso de las defensas que el propio sistema les proporciona. Tras repasar estos casos, me reafirmo en mi posición. Si bien las acciones individuales son el eslabón final que desencadena la tragedia, esta se gesta mucho antes, en las profundas deficiencias del sistema. Una cultura de prevención real y efectiva no deja lugar a errores tan básicos como el uso de un calzado inadecuado. Proporciona la formación, los medios y los protocolos para gestionar emergencias previsibles como la de un espacio confinado, y sobre todo basa sus decisiones en evaluaciones de riesgo técnicas y rigurosas, no en suposiciones negligentes como la ventilación natural. Los errores humanos son casi siempre los síntomas visibles de un sistema enfermo que está fallando silenciosamente. Y yo concluyo que, por perfecto que sea el diseño de un sistema sobre el papel, este es operado, gestionado y habitado por personas. La prevención eficaz exige una simbiosis inseparable entre una estructura bien diseñada y la responsabilidad individual y colectiva. Ignorar el factor humano, la decisión impulsiva en un momento de pánico, el descuido personal en una tarea rutinaria o la peligrosa normalización colectiva del riesgo, es obviar la causa directa y el gatillo de muchos accidentes. Los sistemas pueden y deben mejorar, sin duda, pero la conciencia y la acción responsable de cada persona en su puesto de trabajo siguen siendo la barrera de defensa última e insustituible. La verdadera lección de estas tragedias reside, precisamente, en la compleja e inseparable interacción entre el sistema y el individuo.